En esta temática abordaremos el enfoque cognitivo-conductual y sus respectivas técnicas. El enfoque cognitivo-conductual considera que los comportamientos se aprenden de diversas maneras, mediante la propia experiencia, la observación de los demás, procesos de condicionamiento clásico u operante, y a su vez, mediante el lenguaje. Todas las personas desarrollan durante toda su vida aprendizajes que se incorporan a sus biografías y que pueden ser problemáticos o funcionales. El enfoque cognitivo-conductual nos dice que todo se adquiere en el trasegar de nuestra vida mediante la experiencia, ya sea a nivel social, personal o profesional, que todo es un proceso constante donde se observa y a su vez se aprende. Por otro lado, es importante conocer que el psicólogo o psicóloga cognitivo-conductual aplica a cada dificultad los modelos que explican cómo cambia el comportamiento general. Para ello, es necesario conocer cuál es el comportamiento problemático, en qué situaciones sucede, con qué frecuencia e intensidad. Después, se analizan sus antecedentes, consecuentes, la historia general de aprendizaje, las condiciones biológicas y el entorno social. Y, teniendo en cuenta esto, se elabora un proceso terapéutico único. Ahora bien, es importante conocer que las técnicas cognitivo-conductuales van dirigidas específicamente a tratar de cambiar estos comportamientos problemáticos, aumentando unos y disminuyendo otros, creando nuevos comportamientos, ayudando a relativizar o mejorar otros, buscando siempre el objetivo de que la persona adapte eficazmente sus comportamientos a su entorno. Las técnicas de exposición se definen como un conjunto de procedimientos psicológicos y comportamentales mediante los cuales una persona puede aprender a afrontar toda aquella situación que le produce un malestar intenso. Una de ellas es sufrida o fobia, que puede derivarse de los estímulos internos. Uno de los ejemplos principales es tener miedo a contraer una enfermedad, o como el temor a volar en avión. Tiene como finalidad esta técnica dotar diversos recursos cognitivos conductuales para que sea capaz de ponerlos en práctica en las situaciones que no se consideren o que se consideren en sí difíciles y reales. Ello le permite permanecer en ella sin emitirle respuesta de evitación. Estos recursos devienen técnicas de reconstrucción cognitivas sobre los temores experimentados. La desensibilización sistemática es una de las técnicas pioneras de la modificación de conducta. Es una técnica desarrollada por Goldwyn en 1958. Cabe resaltar que esta técnica, aunque antiguamente fue investigada, ha perdido mucha presencia en la actualidad. Esta técnica tiene como objetivo terminar tanto con las respuestas de ansiedad como lo son con las conductas de evitación propias de los trastornos ansiosos, y además es uno de los ejemplos principales son los que conducen en esta técnica es la típica fobia a los perros. La técnica de la flecha descendente recibe este nombre ya que es básica dentro de la corriente cognitiva conductual, que se caracteriza por buscar y localizar las creencias nucleares y más profundas del sujeto, de tal modo que podamos ser conscientes de dichas creencias y trabajarlas en el caso de que resulten un poco difícil. Esta técnica puede utilizarse en cualquier tipo de problemática, si bien es especialmente útil en aquellas en las que el sujeto manifiesta algún tipo de dificultad para consigo mismo, o bien por la existencia de alguna manera de actuar que le es disfuncional. Esta técnica tiene como base aparentemente simple. Se trata de partir de los pensamientos del paciente para ir preguntando por el significado de dichos pensamientos. A partir de la respuesta a esta cuestión se repite la pregunta realizada y se utiliza alguna otra equivalente con el fin de buscar pensamientos y creencias en los cuales se sustenten los pensamientos que hayan surgido tras la reflexión. Este proceso se vuelve a repetir una y otra vez hasta que la persona no pueda dar una respuesta. Técnica de modelo. El modelo es un tipo de técnica en que el individuo realiza una conducta o interactúa en una situación con el objetivo de que el paciente observe y aprenda de una manera de actuar concreta de manera que sea capaz
de imitarlo. De acuerdo a la teoría del aprendizaje social que está asociada a esta técnica de Alberto Bandura, un psicólogo ucraniano, en donde las personas tenemos una capacidad de aprendizaje mediante la observación. También es esa manera de modificar aquella conducta o pensamiento y darle, herramientas para afrontar dichas situaciones que está pasando este paciente. Inoculación de estrés. Esta es una técnica basada en la preparación del sujeto de cara a hacer frente a posibles situaciones de estrés, en donde el objetivo, de esta inoculación de estrés es que el paciente o sujeto se acostumbre a afrontar situaciones del día a día, situaciones que lo mantengan preocupado o estresado por algo, sin que interrumpan diversas emociones que viva en su día a día. Entrenamiento en autoinstrucción. Se trata de la instrucción con que guiamos nuestra propia conducta, indicando qué y cómo vamos a hacer algo, las cuales están teñidas por la expectativa hacia los resultados a obtener o a la propia eficacia, en donde el propio paciente, digámoslo así, quien se autoinstruya en voz alta para luego repetir ese proceso en voz baja y que finalmente en su mente, que ya el entretenimiento en resolución de problemas es una de las principales técnicas cognitivo-conductual, en donde esta es un tratamiento cognitivo-conductual a través del cual se pretende ayudar al sujeto o paciente a hacer frente a determinadas situaciones que por sí mismos no son capaces de solucionar. Por ejemplo, en donde tratamos de que el paciente sepa enfocarse en aquellas situaciones complicadas que presenta el paciente del modo más positivo, sin dejarse llevar de los miedos y ansiedades. Pensar en solucionarlo, cómo afrontar dichas problemáticas. Además, se trabajan aspectos como la orientación hacia el problema que presenta el paciente, ese miedo y esa ansiedad. Técnicas operantes para la modificación de conducta. La modificación de conducta implica la aplicación sistemática de los principios y las técnicas de aprendizaje para evaluar y mejorar los comportamientos encubiertos y manifiestos de las personas, y así facilitar un funcionamiento favorable. Específicamente, se modifica el comportamiento considerando cuáles son los antecedentes y consecuentes de una conducta. Un antecedente es el estímulo o situación que suscita una respuesta. Un consecuente es la contingencia o consecuencia positiva o negativa que esa respuesta produce. Una consecuencia positiva puede ser un elogio por ser generoso. Este sirve de reforzador, ya que incrementa un comportamiento deseable. Una consecuencia negativa o un estímulo advertivo puede ser una agresión, una tarjeta amarilla o roja en el fútbol. Esta sirve de castigo, favoreciendo la extinción de esa conducta. Técnicas de autocontrol. Las técnicas de autocontrol son procedimientos que la persona utiliza para conseguir y alcanzar los objetivos que se propone, y que básicamente dichos procedimientos consisten en reorganizar el medio externo, que sería el físico y social, en que la persona vive, y el medio interno, que se considera el biológico y cognitivo. Algunos autores clasifican las técnicas de autocontrol en 3 grupos: la facilitación del cambio,
la planificación ambiental y las de programación conductual. Dentro del primer grupo suele destacar la autoobservación, es decir, la observación del hábito o comportamiento hecha por la propia persona. También el establecimiento de los objetivos específicos que la persona desea conseguir. Esto pueden considerarse como una técnica o procedimiento de facilitación del proceso de cambio. Y entre las técnicas de planificación ambiental se destacan las dirigidas a modificar lo que precede a la ejecución del hábito que se desea reducir o eliminar. Técnicas de relajación y de respiración. Las técnicas de relajación son una gran manera de ayudar a controlar el estrés. La relajación no se trata solo de tranquilidad o de disfrutar de un pasatiempo. Es un proceso que disminuye los efectos del estrés en tu mente y tu cuerpo. Las técnicas de relajación pueden ayudarle a lidiar con el estrés cotidiano y con el estrés relacionado con diversos problemas de salud, como las enfermedades cardíacas y el dolor. La técnica de respiración consiste en inhalar alternando cada una de nuestras fosas nasales. Se considera tomar aire profundamente por la nariz, mientras observamos cómo la mano colocada en el vientre se alza. Realizar una pequeña pausa y soltar el aire por la boca lentamente. Repetir esta secuencia al menos durante 10 minutos. Técnica de condicionamiento encubierto. Es un modelo teórico que se refiere a un conjunto de técnicas que utilizan la imaginación y que pretenden alterar la frecuencia de la respuesta a través de la manipulación de las consecuencias, presentado por Cautela en 1966. Posteriormente, describió reforzamiento positivo encubierto, reforzamiento negativo encubierto, extinción encubierta, modelamiento encubierto, coste de respuesta encubierto, parada de pensamiento y traída del autocontrol. Procedimiento básico. Cautela incluyó la traída del autocontrol y la detención del pensamiento, que son procedimientos derivados de la teoría del autocontrol. Esta técnica consta de varias fases. Fase 1. Justificación razonada del uso de la técnica. Fase 2. Evaluación de la capacidad imaginativa o entrenamiento de la imaginación. Fase 3. Establecimiento de pautas de comunicación entre cliente y terapeuta durante la sesión. Fase 4. Alterancia de imágenes de conductas a cambiar y consecuencias o estímulos relacionados. Fase 5. Entrenamiento del cliente. Fase 6. Programación de tarea. Coste de respuesta encubierto. Es un procedimiento basado en el castigo negativo indirecto. Pretende disminuir la frecuencia de una conducta desadaptada, imaginando que su ocurrencia está asociada con la pérdida de un reforzador positivo. Entrenamiento en reversión de hábitos. Es un tipo de terapia comportamental que se ha mostrado muy eficaz en la extinción de conductas repetitivas, hábitos perjudiciales y tics. Se suele utilizar en aquellas personas quienes realizan acciones que son problemáticas tanto para su salud física como mental, además de implicar un alto grado de intromisión en su vida social. Se trata de un procedimiento que consta de 5 fases, de acuerdo con la propuesta planteada por Asprey y Nunn en 1973. Primera fase, toma de conciencia. Segunda fase, entrenamiento de relajación. Tercera fase, entrenamiento en realizar una respuesta incompatible con el hábito. Cuarta fase, motivación. Quinta fase, entrenamiento en generalización. Trastornos en los que se utiliza. La técnica de la reversión del hábito se suele utilizar en trastornos en el que haya TIC, como lo son trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad generalizada, fobia social y trastorno por estrés postraumático, onicofagia. Esta técnica es utilizada también
en situaciones en donde hay dependencia de sustancias, como lo es el caso de las adicciones. Adicciones como el alcoholismo y la drogadicción. Técnica de parada de pensamiento. Consiste en tener control sobre el desorden y la invasión de preocupaciones constantes. Primera fase. Identificar pensamientos negativos. Es necesario identificarlos y concretarlos y luego apuntarlos en un cuaderno, si nos es posible, describiendo brevemente su contenido. Crea pensamientos positivos sustitutivos. La idea es que cada idea negativa tenga una contraparte positiva de igual fuerza para combatirla. Ejemplo, he cometido un error. Todos nos equivocamos. Lo aprovecharé para aprender. 3. Elegir un estímulo de parada. Debemos elegir un estímulo que nos permita contar el pensamiento negativo y sustituirlo con el positivo. Algunos ejemplos son: presionarnos la palma de la mano con el pulgar de la otra, una palmada, un pellizco, un ligero golpe contra algún objeto, tirar una goma elástica y sostenerla. Este estímulo físico debe estar acompañado de una palabra como stop, basta o suficiente. Cambiar el foco de atención. Para lograr la mayor eficacia de esta técnica, podemos compaginarla con técnicas de relajación y respiración para reforzar el pensamiento positivo o como actividad distractora. Técnica de intención paradójica. La técnica de la intención paradójica es una estrategia terapéutica que consiste fundamentalmente en indicarle al paciente que siga haciendo o piense en aquello que le genera malestar, en vez de luchar contra ello o evitarlo. Implementada por primera vez por el neurólogo y psiquiatra Víctor Frank. ¿Cómo funciona esta terapia? El principio de esta técnica es la de hacer que los pacientes intenten llevar a cabo aquella conducta o pensamiento que les genera malestar. Antes de ir a consulta, lo más probable es que el paciente haya intentado solucionar el problema por su propia cuenta. Así que esta terapia se muestra como el camino contrario a todo lo que el paciente haya hecho antes. Un ejemplo claro es: si el paciente viene a consulta porque tiene problemas para dormir, al aplicársele la intención paradójica, se le pedirá que haga precisamente aquello que le causa malestar. En este caso, en vez de tratarlo para que concilie el sueño, lo que se hará es pedirle que se esfuerce en no dormir. Irónicamente, el paciente estará invirtiendo mucho esfuerzo en evitar dormirse, lo cual agota y puede tener como efecto justamente es dormirse. Técnica de biofeedback. El biofeedback, en resumidas cuentas, es una técnica basada en un sistema de sensores gracias a los cuales el paciente es consciente en tiempo real de varios parámetros fisiológicos que describen el funcionamiento de su cuerpo. ¿Cómo se aplica? Para poder aplicar esta técnica se necesita de un monitor de electromedicina y medir a través de sensores diferentes variables fisiológicas, y también se tratan diferentes trastornos como manejo del estrés, la ansiedad, trastorno del sueño. ¿Cuántas sesiones se pueden aplicar? Se aplican entre 9 a 12 sesiones con una frecuencia semanal y una duración entre 40 o 50 minutos, donde se busca que el paciente progresivamente recupere el control fisiológico y los trastornos que en su momento fueron afectando su personalidad.
Intervención para la regulación emocional. La regulación emocional es estar abierto a lo que estamos sintiendo, cuando es una emoción agradable o una emoción desagradable. Ser consciente de lo que sentimos y ser capaces de regularnos, es decir, no dejarnos arrastrar por la emoción y actuar sin pensar en las consecuencias. La regulación emocional se vincula con el control de las emociones, el estrés, los impulsos y el comportamiento, entre otros. Es decir, pensar antes de actuar para no cometer errores. Es importante regular nuestras emociones desde niños para evitar problemas de conductas a futuro. En la terapia se ayuda a los pacientes a identificar mejor, experimentar, explicar, dar sentido, transformar y manejar flexiblemente sus emociones. Los esquemas emocionales se conciben como la fuente primaria de experiencia que funcionan rápidamente e implícitamente para producir la experiencia sentida y la tendencia a la acción en forma automática. I'll send her my heart.